y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Bueno es Dios, siempre fiel. Él guarda verdad para siempre. Por eso confiamos en Él. Es un gozo grande adorarle. No le adoramos para sentirnos bien. Le adoramos porque nos sentimos bien. Y nos sentimos bien porque Él hace que el gozo de Él sea nuestra fortaleza. En ese nombre incomparable de Jesucristo te saludamos y te bendecimos. Y a la vez te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Oramos para que Dios a través de la palabra toque tu corazón y te edifique. Eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación. Que Dios te bendiga y siempre te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra del Señor. Ustedes saben que este mensaje será radiodifundido a través de Radio Bonao, en Radio Bendición, en Bonao. Así que saludamos a nuestra audiencia en Radio Bonao Bendición. Vamos a la palabra Marcos, capítulo 12. Leemos. Muy bien, dice aquí versículo 28, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Hace meses estamos estudiando acerca de este pasaje, que es una cita naturalmente de la ley de Deuteronomio. Es un mandamiento que dice la palabra que de él pende toda la ley y los profetas. Amén. Ahora estamos estudiando la koinonía. La palabra koinonía viene de koino, que significa común, tener cosas en común. Koinonía significa tener en común, significa tener compañerismo, tener comunión. Muy bien. Hoy vamos a hablar del compañerismo práctico. Ahora estamos estudiando el compañerismo en cuanto a compartir de lo que Dios nos ha dado con los necesitados y los menos afortunados. Amén. Y vamos a venir y vamos a Romanos capítulo 15, 25. Dice aquí: más ahora, dice el apóstol Pablo, voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya es donde estaba Corinto, para que entiendan. Y Macedonia, recuerdan ustedes cuando estudiamos los Hechos, en la primera ciudad allí, Filipos de Macedonia. Y recuerdan ustedes lo que pasó allí en Macedonia, la cárcel, capítulo 16 de los Hechos. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. La iglesia de Filipos es una iglesia que queda en Macedonia. Macedonia fue la primera región donde fue Pablo, europea. Fue el principio del evangelio en Europa. Pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Recuerdan ustedes la visión de Pablo? Esa es la primera región de Europa que se predicó.
Y los filipenses, la iglesia de Filipos está en Macedonia, para que entiendan. Y Acaya es donde están los corintios, la región de Corinto, para que entiendan. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Fíjense, Pablo iba para Jerusalén y Dios puso en su corazón recolectar una donación, hacer una colecta para los pobres de Jerusalén. Algo interesantísimo aquí en este pasaje es que la palabra ofrenda, colecta, es la palabra koinonía. Vamos a leer así: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una koinonía para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Una colecta. Ahora entendemos que koinonía no es a comer un asado en el parque, sino también suplir una necesidad de un hermano. Es koinonía. ¿Por qué koinonía? Porque estoy participando con él de su necesidad y estoy compartiendo de la bendición que Dios me ha dado a mí. Entonces, cuando yo llevo la colecta, la ofrenda, no digo como dice Santiago, que vemos al hermano en necesidad y le decimos: vete en paz, que Dios te bendiga, voy a orar para que Dios te supla para el alquiler, cuando el banco mío ya no encuentra dónde meterle más dinero de tanto que tengo. Y le digo al hermano que se vaya en paz. Entonces, Pablo está aquí haciendo una koinonía para los santos de Jerusalén. Me ministró muchísimo eso a mí, una ofrenda como koinonía. Cuando usted vea una necesidad, dígale: Señor, yo soy compañero de mi hermano, ahora mismo vamos a intercambiar. Yo tengo y él no tiene. Yo lo voy a hacer a él partícipe conmigo de mi riqueza, y yo me hago partícipe de su pobreza. Seguimos. Noten ustedes ahora lo que sigue diciendo en el versículo 27. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes, ahí está otra vez el verbo koinoneo. Ahí está el verbo otra vez, koinoneo. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, o sea, los que no son judíos, han sido hechos participantes, diga koinoneo, de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Ven, lo mismo que yo decía. Amén. Los judíos eran los herederos de la revelación, del conocimiento del Dios verdadero. El olivo, Dios a nosotros nos injertó al olivo. Ahora somos participantes de los bienes espirituales de Israel. Dice Pablo: ¿acaso algo extraño que ellos participen de lo material si Dios nos ha bendecido a nosotros? No fue eso lo que enseñamos en los dones, que si yo tengo fe y tú tienes don de sanidad, tú impartes tu sanidad y yo te imparto mi fe y compartimos. Porque Dios es un total y absoluto compartir. Dios se ha compartido con nosotros. Y yo quiero decirte algo para que entiendas. Ese no era el diezmo y las ofrendas. Porque la primera iglesia todavía no se había desligado del templo. Todavía iban al templo. A ningún judío, a ningún cristiano se le iba a ocurrir dar el diezmo a los apóstoles. Porque todavía estaban ligados con el templo. Y sabían que los diezmos eran para los levitas. Después que vino la destrucción del templo de Jerusalén y la iglesia fue esparcida por el mundo entero, es que vinieron, la iglesia entonces se independizó de Israel y fue otra cosa. Quiere decir que daban los diezmos y las ofrendas allá en el templo y ahora traían las propiedades para las necesidades de los hermanos. Porque cuando Dios nos es suficiente, no nos apegamos a nada de esta vida. Cuando Dios nos llena totalmente, no hacemos como el rico que dice: muchos bienes tengo almacenados, huélgate, gózate, alma mía, porque tú tienes provisión para muchos años. Ay de aquel que pone la seguridad en las riquezas.
La bendición más grande de la prosperidad es saber compartirla con los necesitados. Que Dios nos ayude en esta área. Vivimos en la nación más rica del mundo. Dios no te trajo a ti por casualidad acá. Te trajo para tú bendecir. Amén. Aquel que ha recibido bienes materiales debe hacer partícipe al que le ha dado bienes espirituales, como en el caso de los judíos. Muy importante eso, mis hermanos. En el versículo 27, ahí dice: pues pareció bien, pareció bueno, y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y esa palabra ministrarles, servirles, es una palabra muy interesante, mis hermanos. Es la palabra que se usa ahí, es leitougesai, el verbo. De esa palabra viene la palabra castellana liturgia, que la usan mucho los católicos para hablar del culto. Se habla más adelante, yo voy a hablar un poquito más de esa palabra, del verbo ahí, porque aquí es un verbo, ministrarles. Pero ahí viene la palabra liturgia, como liturgia. Significa, oigan bien, significa el culto a Dios. Me han escuchado a veces decir que no es tanto una liturgia, un culto. Pues más adelante guarden esa palabra. Porque yo no vengo para acá, voy a pasar y después no quiero regresar. Quiero que ustedes graben esta palabra, porque van a ver algo interesante aquí, mis hermanos. Vamos a seguir con el 31. Dice: para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta. Que la ofrenda por mi servicio sea acepta. Oren a Dios, agonicen, porque el orgullo judío no va a querer aceptar una ayuda de los gentiles. ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido y somos un pueblo que debemos ser ricos, porque Dios nos dijo: serán benditos en el campo y en la ciudad. Y ahora sucede que los gentiles, que para nosotros son perros, nos están mandando colectas. Dice Pablo: oren para que los rebeldes de Jerusalén, los orgullosos, no me rechacen la ofrenda. Porque yo te voy a decir una cosa: se necesita más humildad para recibir que para dar. A veces por orgullo: no, yo no quiero eso. Toma el caramelito del hermano, aunque no lo necesites. Tómalo, hermano. Yo tengo mi casa llena de cuantas cosas, porque voy a las naciones y me quieren honrar. Mi esposa dice: ¿dónde voy a meter todas esas cosas? Tengo mi oficina con un montón de bueyecitos que traje de Brasil, que un monumentito de Ecuador, que Dios mío, cuánto santo Dios. Muchos souvenirs de todas partes, y no encuentro, y me dan fotos, y tengo ahí que me parezco a esas personas que tienen ese problema, que son los acumuladores. Que no saben votar nada. Es que se me hace difícil votar algo que me dieron. ¿Yo cómo lo voto? Imagínense todos los símbolos que me dan. Dios mío, no voy a meter tantos símbolos que me dan. ¿Dónde los meto? No puedo guardarlos. Me están yendo a la casa de símbolos. ¿Qué hago? Pero si los símbolos tienen un sentido espiritual, ¿cuánto más el amor de los hermanos que te quieren honrar y te van y te compran algo para que tú lo lleves a tu casa? Lo voy a votar. ¿Cómo hace eso? Menospreciando. No, si salió de un corazón. Aunque la persona no me va a ver si yo lo voto, pero hay un Dios en el cielo que sabe que ese hermano te quiso honrar. Dios mío, ¿cómo lo entendemos? ¿Cómo voy a votar el amor y el cariño, el afecto y la expresión de un corazón que me quiere honrar? Pero que dentro de 10 o 20 años, 30 años comienza a regalar de los que me regalaron. Porque si no me cabe, pues los regalo, pero no lo voto. Hermano,
hermanos, lo que Dios nos ha enseñado tiene que tener cabida en nuestras vidas, en nuestros corazones. Vamos ahora, ahí está hablando de esa ofrenda. Vamos a seguir hablando de esa ofrenda. Y vengan conmigo a 2 de Corintios capítulo 8. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Ahí estaba Filipos de Macedonia. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia. Miren cómo llama, bro. La crasis, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran prueba de tribulación. ¿Cómo estaba las iglesias de Macedonia? En tribulación. La abundancia de su gozo y su profunda pobreza. Santo Jehová. Algunos, teniendo mucho, no dan nada. Algunos dan de lo que les sobra. Y los macedonios, como la viuda, dieron de su pobreza. Dice profunda pobreza. Era una iglesia rica espiritualmente. Rica espiritualmente, porque en medio de la tribulación tenían abundancia de gozo y de firmeza en Cristo. Pero económicamente eran como pobres, profundamente pobres. Pero cuando el apóstol Pablo les habló que quería bendecir con una coinonía, colecta, ofrenda a los hermanos pobres de Jerusalén, dicen los que eran profundamente pobres. Dice, voy a leer el 2, que en gran prueba de tribulación estaban siendo muy probados, muy perseguidos. Pablo les habla y dice que ustedes, igual que los hermanos de Jerusalén, de sus propios hermanos han sido afligidos y perseguidos. Que en gran prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. ¿Cómo alguien puede ser generoso estando profundamente desprovisto? Hay quienes dicen, cuando me sobre yo doy. Pero estos hermanos que estaban pasando por gran tribulación, estaban siendo perseguidos, es para decir, hay que ser sabios y hay que ser entendidos, porque andamos siendo perseguidos y tenemos que guardar la provisión de lo que tenemos para que no nos falte nada. Pero que anda en el espíritu, ama, y el amor no busca lo suyo y no está pensando tanto en sí mismo, sino en los demás. Y aquí se mide nuestra espiritualidad. Aquí se mide nuestro crecimiento, nuestra madurez en Cristo Jesús. Escuchen, los que tenían pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Generosidad en la pobreza. Eso es poderoso. Eso es digno de admiración. Eso es un testimonio de la obra del Espíritu Santo. Es algo que nos ministra y Dios lo permitió y lo escribió aquí para nuestra enseñanza, para que se acabe el egoísmo mezquino, dañino, pernicioso. Dice aquí, pues doy testimonio de que con agrado. Aquí hay mucha expresión. Porque profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad, pero lo hicieron con gran gozo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Santo Dios. Conforme a sus fuerzas, o sea, su posibilidad, y más allá de sus fuerzas dieron.
Una cosa es dar lo que me sobra. Y una cosa es dar privándome yo para que los demás tengan. Yo quiero decirte que parece que Pablo no esperaba mucho de ellos o nada, porque estaban en tribulación y en profunda pobreza. Pero escuchen, miren ustedes, no solamente dieron con agrado y más allá de sus fuerzas, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Santo Dios. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos. La palabra privilegio ahí es la gracia, gracias, de participar, diga koinonía, la palabra. Y este capítulo es la palabra clave ahí. Con mucho ruego pidiéndonos la gracia y la koinonía del ministerio de los santos. Así dice literalmente la versión griega. Naturalmente no se traducen las cosas literalmente. La idea y pidiéndonos con muchos ruegos que les concediéramos el privilegio, o sea, la gracia de koinonía en el servicio de los santos. Permítanos, como la colecta es una koinonía, entonces denos la gracia, el privilegio de nosotros participar de la koinonía, de la colecta con los santos. En otras palabras, si los hermanos de Jerusalén están privados y están en pobreza, nosotros también estamos en profunda pobreza, pero nos vamos a enriquecer sacando con fuerza de lo poco que tenemos para enriquecernos, dándole a nuestros hermanos. Porque el que da no tiene menos, sino que tiene más. Aleluya. Eso es una iglesia entendida, que entiende que Dios es uno. Ellos no estaban dando a personas que conocían, nunca habían ido a Judea, no conocían a sus hermanos. Generalmente nosotros no tenemos misericordia de quienes no conocemos. Damos a los que amamos. Eso es de qué recompensa tiene darle a quien nos ama, al que nos da. Pero dice, esos que están en Judea son nuestros hermanos, lavados por la sangre, nuestra familia espiritual, que están en necesidad. Queremos participar con ellos. Rogaron. Sigue diciendo, y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron, oigan esto, no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Se dieron primero aquí. Y es que jamás, si no nos damos primero al Señor, nos vamos a dar a los demás. Muéstrame una persona entregada a los demás y te voy a decir que está entregado al Señor. Mi grado de entrega a Dios se mide por el grado de entrega que tengo a mis hermanos. El mismo principio, el que no tiene comunión con Dios no la tiene con los hermanos. Solamente los amigos de Cristo son amigos entre ellos. El que no ama a su hermano, dice Juan, no ama a Dios. Palabra de Dios y no mía. Así que perdónenme, hemos perdido el tiempo y muchos años perdidos. Estamos como los niños que pasan por la escuela y la escuela no pasa por ellos. Dice Pablo que se cansan de aprender y nunca llegan al conocimiento de la verdad. Hay un compromiso. Hay un compromiso. Hay un compromiso. En mi testimonio personal, cuando yo fallo en algo pequeño,
me deprimo más que si fallo en algo grande. Porque yo digo, un hombre como yo, así le digo a Dios, como dijo Nehemías, un hombre como yo. Y no porque me quiero gloriar, sino, caramba, 43 años con el Señor, predicando un ideal, y vengo a caer y vengo a comportarme como un tonto, como un recién convertido o como un inconverso. Eso da vergüenza y me deprimo más delante de Dios. Y pido perdón rasgándome el corazón, diciendo, ten misericordia de mí, Dios. Quisiera volver atrás para no cometer esa estupidez. ¿Y saben por qué? Porque entiendo que al que más se le da, más se le demanda. ¿Y cómo es posible que tantos años predicando un ideal y yo esté cometiendo tonterías? Ojalá comunicarte ese sentir. Sé que Dios me perdona y sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, pero le digo a Dios, yo tengo seguridad del perdón, pero yo no puedo estar cometiendo la misma torpeza todos los días. Tengo que ser perfeccionados. Estoy aquí para ser santificado por el Espíritu. Basta ya de lo mismo, basta ya. El mundo está confundido porque nos ve predicando y nos ve hablando y nos ve que no vivimos nada. Cada día me alarmo cuando escucho y digo, ¿qué le está pasando? Tanta palabra, tantos tesoros de Dios. Tiene que haber un compromiso con la palabra. El que se entrega a Dios se entrega a sus hermanos. Dice el 6: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe. Miren ustedes, por tanto, como en todo abundáis, miren, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Así como abundan en otras cosas, abunden también en compartir con los necesitados. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Está hablando a los corintios. Los corintios eran de Acaya, y a los romanos dice la ofrenda que dieron los de Macedonia y los de Acaya. Pero aquí está hablando a los de Acaya y le está diciendo, miren la generosidad de los de Macedonia. Y a los romanos le está diciendo, miren la generosidad de los de Macedonia y de los de Acaya, provocándolos a todos al amor. Y miren el versículo 9: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Santo, denle un aplauso al Señor. Amén. Mis hermanos, no se puede estimular a las buenas obras sin tener a Cristo como testimonio. Nadie aprende a hacer lo bueno sin Cristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro prototipo. Él es la imagen de Dios. Él es el maestro. Y Cristo, siendo rico, se hizo pobre, para que por su pobreza seamos enriquecidos. Pero los macedonios, siendo pobres, se hicieron ricos. ¿Usted entendió eso? Esa es la aplicación aquí. Cristo era rico y se hizo pobre, para que por su pobreza seamos enriquecidos. Los macedonios eran pobres, pero dando de su pobreza se hicieron ricos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces, mi conclusión es, yo defino pobreza no como ser privado del bien, o tener poco, o tener en escasez. Pobreza es no saber compartir.
No tener coinonía es pobreza. Diga, pobreza no es no tener, sino no saber compartir. Qué poderoso pensamiento. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Ten misericordia de mí, oh Dios. Pida misericordia por usted. Somos egoístas, egocentristas. Pensamos que cuando nosotros estamos bien, los demás están bien. Nadie tuvo coinonía como Cristo. Puedo seguir estudiando este pasaje con ustedes, pero tengo que pasar a otro. Vengan al capítulo 9, que está hablando en el mismo contexto. Qué pena que no puedo seguir estudiando todo acá porque quiero llegar a algo. Ahí mandaron a Tito, dice Pablo, y comienza el capítulo 9, habla de mismo, dice, en cuanto a la administración para los santos, y por demás que yo os escribo, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya, que son los corintios, está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Qué lindo. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Y miren ustedes aquí, mis hermanos, no sea que si viniesen conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y que preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Por esto digo, el que siembra escasamente también segará. El que siembra escasamente también, dice, también el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Es la ley de la siembra. La cantidad de lo que sembramos es lo que vamos a cosechar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. ¿Cómo dieron los macedonios? Con alegría, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Qué dice aquí? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y dice versículo 9, porque está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, ¿quién es ese? Dios. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Diga, es recompensa. Pero no lo hacemos por recompensa, lo hacemos por amor. Dice el 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad. Liberalidad es lo contrario a mezquindad. Liberalidad es dar con generosidad, en abundancia, con soltura, con altruismo, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Amén. ¿Qué produce la liberalidad? Acción de gracias. Dios es glorificado. La gente bendice al Señor. Amén. Cuando usted le da una limosna a un pordiosero, él dice, que Dios me lo bendiga. Gracias, Dios, gracias, Señor. Cuando somos agradecidos y alguien nos da algo, decimos, gracias, Señor, gracias, Padre, porque toda dádiva perfecta procede de ti. Y tocaste a este hermano para que me dé. Y usted glorifica a Dios. Y Dios es glorificado en nuestra generosidad.
Es como el principio de la lluvia que les he predicado. La lluvia cae de la tierra, del cielo, viene de Dios, el rocío del cielo. Riega la tierra, la hace germinar, le da fruto al que siembra y comida al hambriento. Y luego se evapora el agua y va a la atmósfera y vuelve y cae. Así es cuando Dios nos da algo y le damos a Dios la porción de Él y luego damos a los demás. Entonces los demás glorifican a Dios y eso también. Y Dios contento manda de nuevo. Y ese ciclo nunca se debe romper. Denle un aplauso al Señor. Amén. Quiero llegar aquí a un versículo importante. Dice aquí, esto en el 12. Dice, porque la administración de este servicio, ¿qué cosa? La administración de este servicio, ahí está la palabra, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Y aquí la palabra este servicio, diga servicio, es la palabra liturgia. Es una palabra donde viene la palabra liturgia. Servicio aquí es liturgias. Es una vieja palabra griega procedente de leos o de laos, que significa pueblo. Y leito significa público y ergón, obra. Entonces, en la etimología está la palabra pueblo, la palabra público y la palabra obra. Por eso se traduce servicio público. Amén. Esta palabra se traduce servicio público. Y saben ustedes, esta palabra que es servicio público, para el pueblo, bendición, servicio al pueblo, es la misma palabra que se usa para adorar a Dios. Por ejemplo, en Lucas 1:23, hablando del papá de Juan el Bautista, Zacarías, cuando estaba ministrando en el altar, para que no tengan que buscarlo, dice, cumplidos los días de su ministerio, liturgia, se fue a su casa. Cumplidos los días de su ministerio, o sea, servicio consagrado a Dios, se fue a su casa. La misma palabra que es servicio para el público se usa aquí, servicio para Dios. La misma palabra que se usa, la palabra liturgia, es una palabra que pasó en nuestro idioma y es adoración a Dios. Es muy común en el lenguaje católico, la liturgia, el culto. Para los católicos, muchas iglesias protestantes, nosotros no la usamos tanto los evangélicos, pero no lo usamos porque no la hemos heredado. O que quizás porque es católica la rechazamos, pero no, esa palabra es bíblica. Liturgia significa el servicio a Dios. En otras palabras, me han escuchado a mí decir aquí los domingos que adoración no es solamente cantarle a Dios, que todo servicio a Dios es adoración. Pues cuando usted tiene coinonía, práctica y comparte con los necesitados, usted le está adorando a Dios. Por eso dice ahí que abunda en muchas acciones de gracia. ¿Por cuánto lo hicisteis a uno de los pequeñitos? A mí lo hicisteis. Usted no le está dando al hermano, usted le está dando a Dios. Usted no está adorando al hermano, usted está adorando a Dios. ¿Usted está entendiendo? Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y yo quiero, porque quiero quedarme aquí, quiero que ustedes vean esta misma palabra en Filipenses capítulo 2. Pasen ahí a Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Escuchen, hermano, ya que estamos ahí, escuchen, a ver la cosa. Leanse el 13 ahí. Dice aquí, el 13. Pues por la experiencia
El 13 ahí, para que no se me vaya la enseñanza. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundancia gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Estoy leyendo donde estaba leyendo antes de pasar a Filipenses. Pero dice el 13, hablando de la palabra, ya le dije, dice el 12, porque por la administración de este servicio, liturgia, no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunde en muchas acciones de gracias. El servicio a Dios, liturgia, es alabanza a Dios. Y el 13 dice, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo. Quiere decir que cuando vivimos en coinonía, compartiendo, acuérdense que colecta y ofrenda es coinonía. Compartir, diga compartir es coinonía. Diga, no dicen, compartir es coinonía. Liturgia es servicio a los hermanos, que es servicio a Dios. La misma palabra. Cuando usted piensa ofrenda para los hermanos, que yo sepa, no se da ofrenda a los hermanos, se da ofrenda a Dios, ¿o no? Muy bien, pero aquí en el Nuevo Testamento ya van a ver ahora. Ya van a ver. Vengan conmigo. En Filipenses 2. Búsquenlo, por favor. Y estamos en la parte final del mensaje. Ahora, miren ustedes lo que dice el versículo 25. En el versículo 25 habla de un siervo de Dios llamado Epafrodito. Dice 25. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Escuchen, en el original dice, mi hermano, colaborador, compañero de milicia, apóstol. La palabra mensajero es apóstol porque fue enviado. Ministro es leiturgión, que viene de liturgia. Significa el que ministra mis necesidades. En otras palabras, este Epafrodito era alguien que practicaba la coinonía con Pablo. ¿Qué practicaba? Miren el gesto. Miren el gesto. Compartía la coinonía con Pablo. Suplidor de mis necesidades. Liturgia. Ministrar a mis necesidades es la palabra liturgia. Adoremos a Dios, adoremos a Dios. ¿Ah? ¿Cuántos ministros litúrgicos? Sí, cantan. Pero cantar, hermano, cuando vea una necesidad un hermano, liturgia, adora. Adora, y no estoy hablando ahora de darle a Dios, estoy hablando de darle a los hermanos que están en necesidad. Cuando Dios te bendiga con algo extra, di caramba, voy a repartir, a ver quién tiene necesidad a mi alrededor. Tu vida va a ser muy enriquecida, tu egoísmo va a ser vencido, tu amor va a crecer. Y los que alaban a Dios por causa tuya, como dice Pablo, y la gente glorificaba a Dios en mí. Muchas acciones de gracias. Cuando se vive a Dios, todos glorifican a Dios por causa nuestra. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que viendo vuestras obras glorifiquen al Padre. Sí, seguimos. ¿Dónde vamos? 26. Porque él tenía gran deseo de veros. Ya saben que mi ministrador ahí es liturgia. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado.
pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Miren cómo Dios evaluaba a Epafrodito. Y dice el 28, así que hay hermanos que no se deben morir en la iglesia. Diga, hay hermanos que no se deben morir en la iglesia. Los que tienen coinonía. Cuando Dorcas se murió, la iglesia lloró. ¡Ay, Dorcas! Porque Dorcas tejía para los pobres, preparaba comida para los pobres. Por eso cuando llegó Pedro dijeron, mira, murió Dorcas, la mujer que vivía siempre en coinonía. Y Pedro dijo, levántate, Tabita, Dorcas, levántate, porque el amor de Cristo no puede morir en la iglesia. Y se levantó Tabita. Denle un aplauso al Señor. Amén. Hay que resucitar a Tabita. Hay que resucitar a Dorcas, para que haya quien cocine, quien comparta, quien cosa, quien dé ropa, quien ayude. Hay una iglesia llamada Tabita que se murió y hay que resucitarla. Y Pablo decía que no se muera Epafrodito, ministro. Este no era un apóstol, eso que tiene sobrenombre. No, sabía suplir necesidades. Dice el 29, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio a Dios. Y palabra servicio es liturgia. Voy a leer el 30. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, dice, y exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestra liturgia por mí. Servicio público, que también es servicio a Dios. ¿También es qué? También es servicio a Dios. Ahora, mis hermanos, leo dos textos rápidos sin comentarlo y voy a terminar porque tengo que leer estos dos. Vengan a Hebreos 13, 15 y 16. Dice el 15, para que entendamos. Así que, atención aquí, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. ¿Qué cosa? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Atención, ese es un texto que se usa mucho en adoración. Yo lo uso mucho. Y se usa mucho en adoración. Te lo voy a leer. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Traigo sacrificio de alabanza. Ay. Es decir, ¿cómo se traduce sacrificio de alabanza en el Nuevo Testamento? Fruto de labios que confiesan su nombre. Ya no es rito y ceremonia, sino fruto de labios que confiesan su nombre. Escuchen ahora lo que dice aquí. Y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Pero escuchen ahora. La parte poderosa de eso es que aquí dice, y de hacer el bien y de la coinonía no os olvidéis. No dice ayuda mutua, dice coinonía en el original. Ayuda mutua, porque ¿qué es coinonía? Compartir. Por eso traduce aquí ayuda mutua, pero la palabra que está en el original es coinonía. Entonces traduzcanla así. Y dice aquí el 15, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea, alabemos a Dios con nuestra boca, cantemos, hablemos de su grandeza, de su poder, de sus atributos, pero de hacer el bien y
de la coinonía, que significa las colectas para los santos, no os olvidéis, porque de tales sacrificios, liturgia, se agrada a Dios. Denle un aplauso al Señor. Amén. Así que la iglesia del Amanecer de la Esperanza y las iglesias de la nación están aprendiendo que coinonía está muy relacionada con liturgia, porque es ofrenda que agrada a Dios y aumenta las acciones de gracias. Porque el que le está dando a los santos, está dando porque Dios le está tocando, le está sirviendo al Señor. Y eso es ofrenda agradable, un sacrificio muy agradable al Señor. Es la coinonía. Diga, la coinonía es un sacrificio muy agradable al Señor. Tremenda revelación. Así que no es solamente labios que bendicen su nombre, sino bolsillos que se abren para bendecir a los demás. Y ahora no estoy pidiendo ofrenda para la iglesia, estoy hablando de los pobres o los desafortunados que no tienen. Es el primer mensaje de dinero que predico, pero a favor de los pobres, pero que trae alabanza al Dios del cielo. Denle un aplauso al Señor. Y por último, para concluir con broche de oro, vámonos a Filipenses otra vez. Y ahí terminamos. Filipenses capítulo 4. Poderoso. Yo estoy emocionado aquí, estoy excitado en el espíritu, porque aquí estoy aprendiendo algo de la adoración que no había aprendido antes. Coinonía es adoración, es sacrificio de alabanza al Señor. Aleluya. Así que usted cantando, sí, es bueno, alabe a Dios con toda su voz, cántele, 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 pero no se olvide de la ayuda mutua, de la coinonía, que es un sacrificio agradable a Dios. Y miren Filipenses 4, ya lo tiene para terminar, versículo 15, dice, el 15, sabéis también vosotros, oh filipenses, acuérdense que los filipenses eran macedonios. Diga conmigo, los filipenses eran macedonios. De hecho, Pablo, la primera ciudad que fue a Filipos de Macedonia. Y dice cuando Dios se pasa a Macedonia y ayúdanos. Dice, la primera ciudad que fuimos fue a Filipos de Macedonia. Así que los filipenses eran macedonios. Por eso estoy terminando aquí. Dice aquí, el 15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó, diga coinoneo, conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ay, papá. Estos eran los pobres, que eran profundamente pobres. Cuando yo partí de Macedonia, ninguna iglesia, ¿sabe lo que le dijo? ¿Recuerdan ustedes cuando predicamos hace poco de los Corintios? Que Pablo le decía, yo empobrecí, despojé a otras iglesias, refiriéndose a Macedonia. Cuando tuve necesidad, los de Macedonia me suplieron, los pobres me suplieron, para yo no ser carga a ustedes. Porque los falsos maestros estaban diciendo que Pablo estaba aprovechando. Decía Pablo, yo a ninguno de ustedes lo despojé. Tenía el derecho como apóstol, pero yo despojé a otras iglesias, los macedonios, para no despojarlo a ustedes, para que no hablen de mí. La única iglesia que participó, y la palabra participar es coinoneo. Pablo, cuando dice en Gálatas que fue al tercer cielo y vio cosas inefables en el cielo, dice que cuando fue a los apóstoles y les puso lo que vio en el cielo, le dijeron, Pablo, eso es muy bueno, y le dieron la diestra de compañerismo por todo lo que vio en el cielo. Dice, pero solamente me pidieron que hiciera una cosa, la cual hice con mucha solicitud, cuidar a los pobres. En otras palabras, Pablo estaba excitado con lo que vio en el cielo. Vi cosas inefables en el tercer cielo. Dice Pablo, está muy lindo que subiste al cielo, pero hay gente sufriendo aquí en el suelo, aquí en el piso. Así que bájate del cielo y vente a la realidad, que hay gente sufriendo aquí. Porque mucha revelación allá arriba y muchos frutos de labios que bendicen su nombre, y la gente muriéndose de hambre al lado mío. Eso no glorifica a Dios.
¿Están entendiendo, iglesia? Koinonía, ayuda o sacrificio de alabanza. Pero escuchen ahora, que esto es un jaque mate aquí. Para terminar, ¿dónde vamos? ¿En cuál? En el 15. Sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó koinoneo conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún en Tesalónica me enviasteis, qué lindo, una y otra vez para mis necesidades, como el Epafrodito, qué lindos. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Qué busco? Dice. ¿Qué busco? Fruto. ¿Qué es la koinonía? Un fruto. Igual que el de labios que confiesan su nombre. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito, parece que era ministro allí, lo que enviasteis. Escuchen cómo le llama Pablo: olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. ¡Aleluya! Amén. Cierra tus ojos y quédate ahí como estás. Yo oro por ti, mi hermano. Cuánto ruego a Dios en este momento que esta palabra penetre en tu corazón y se vuelva vida. Y Dios transforme tu corazón como el mío en esta ocasión. Y tu adoración sea más que fruto de labios que bendigan el nombre de Dios, sino koinonía, ayuda mutua, compartir lo que Dios te ha dado. Es sacrificio de alabanza, es algo grato para Dios. Y también redunda en muchas acciones de gracias que traen mucha alabanza al nombre del Señor. Que Dios te dé entendimiento y que Dios te implante esta palabra en tu corazón. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.